Bien, en, en Romanos 7 y 8 les introduje esto la semana pasada, pero quiero ir un poquito, vamos a comenzar a entrar en eso. Tiene que ver con el tema de niño a hijo y de la ley a la gracia. Nada más como, como una introducción. Yo sé, el Señor ha estado tratando conmigo al respecto de este capítulo 7 y 8 de Romanos, porque es la descripción del paso de un cristiano que estaba en la ley, eh, como todos los israelitas estaban, y también tiene aplicación para nosotros. Eh, lo que ocurre cuando alguien viene eh, al nuevo nacimiento, o en este caso también aplica a todos los israelitas que estaban bajo la ley, pero describe lo que en una forma que nunca antes había visto, cómo eh, Pablo, por inspiración divina, eh, describe lo que ocurre cuando la ley está trabajando en nosotros, lo que pasa en nuestros miembros que se rebelan contra la ley de Dios, eh, pero no podemos hacer nada al respecto. Y ese es el capítulo 7. Sin embargo, Pablo después comienza a describir la gracia del 8 en adelante, para que no nos detengamos ahí en el 7. Y les quiero leer unos cuantos versículos. Si quieren, pónganle bajito el aire acondicionado, alguien que le ponga la nievecita esa. Están en calefacción, nomás hay que cambiar el mode. Y dice, por ejemplo, dice en el versículo, no lo escribí, pero está del 4 al 6, les voy a leer, de Romanos 7, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. Esto es importante. Mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro. Está haciendo una analogía tomada del matrimonio. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, y ahí está otra vez comparando la ley y la carne, ¿verdad? Tienen mucho que ver, la ley, la carne, el desempeño, las obras, tienen mucho que ver, están directamente relacionadas unas con otras. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no que la ley fuese mala, sino que por medio de la ley las pasiones pecaminosas podían obrar. Porque la ley identifica, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, el pecado. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Lo ven? Yo no sé de cuántas formas lo hemos visto ya. Pero si se lo sigo dando, hermanos, es porque necesitamos seguir haciendo conciencia e identificando áreas de nuestras vidas en las que nos estemos aún desempeñando por nuestras obras o por la ley. Necesitamos identificarlas, porque el seguir haciendo eso simplemente nos identifica áreas en las que vamos hacia la muerte, en esa área, o ya estamos en ella. No hay otra. No podemos recibir la vida que proviene de la gracia si estamos nosotros desempeñándonos por medio de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y ese es el capítulo 7. Pablo híjole, estaba maravillado cuando estaba leyendo desde este punto de vista, porque Pablo nos está describiendo la imposibilidad del cuerpo nuestro de salir de la esclavitud bajo la cual la ley y el pecado nos tienen sujetos. No hay forma de salir. Es como una cárcel, hermanos. Por eso Pablo decía, es que
el bien que quiero no hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Porque bajo la ley, hermanos, las pasiones del pecado obran de manera que no puedes hallar la puerta de libertad. Te mantienes sujeto. Y entre más hables sobre el pecado y sobre la ley, más te hundes en ello. Y eso ha sido, no quiero decir la luz, ¿verdad? Pero el énfasis que se le ha dado en muchas iglesias al pecado y a la ley. Y lo único que estamos haciendo es enraizando más eso dentro de nosotros. Porque no hay salida. No hay salida de la ley y de las obras de poder nosotros decir, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer eso, ya no. Yo me acuerdo que decía, voy a hacer esto. La siguiente vez que me digan algo, voy a hacer esto, voy a amar a esa persona. Ahora sí, ya sé, Señor, ya entendí, porque te amo con todo mi corazón y mi alma y mi mente y mis fuerzas. Ya no me va a volver a suceder. Y venía de repente la situación y decía, ok, ahí estoy, Señor, sí. Y de repente apretaban el tornillo, hermanos, y se me olvidaba lo que había dicho. Pero así. Y salía lo González, ¿verdad? Lo carnalote. Y se desbarataba todo. Y otra vez, Señor, perdóname, sin saber que ya estaba perdonado. Discúlpame, Señor, ya, ahora sí, de aquí voy. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere. Que te sigas enfocando en la ley, porque la ley, mientras te sigas enfocando en esa, te sigue manteniendo esclavo y te sigue manteniendo bajo la imposibilidad de salir de esa cárcel. No se puede. Y eso es lo que Romanos 7 nos dice. Y Pablo llega a la conclusión diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte que está sujeto a esas pasiones y no puede salir de ellas? Por eso muchos se establecen en eso y dicen, es que no puedo, por eso es que pues le doy vuelo a la carnita, ¿verdad? Pero él dice, en el 6 dice, y ahí mismo nos da la introducción a lo que el capítulo 8 nos describe. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, capítulo 8, y no bajo el régimen viejo de la letra, capítulo 7. Entonces, léanlo con ese lente de afuera y van a ver que van a poder entender todo lo que parece un trabalenguas en el capítulo 7. Porque si ustedes lo leen, yo sé que muchos de ustedes lo han leído, ¿verdad? Pero nomás para que me entiendan por qué estoy diciendo esto, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice, ¿what? Pero si ustedes ponen el lente de esto que les estoy diciendo, van a poder entender paso a paso, versículo a versículo, de cómo Pablo está diciendo y recalcando la imposibilidad de salir a lo que estamos sujetos bajo la ley, porque el cuerpo es débil y es un cuerpo pecaminoso que no puede jamás por sí solo acatar una ley santa, cumplir una ley santa, no puede. Entonces Pablo quiere, el Espíritu Santo quiere que tú sepas que solo no vas a poder. Y te lo recalca no sé cuántas veces. Pero no te deja ahí, sino que comienza con el capítulo 8 diciendo, ahora bien, vamos a hablar de hijos ahora, no esclavos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Comenzando ya nada más ahí, puedes entrar por esa puerta, ¿verdad? En la que la libertad está delante de ti, no para
pecar, obviamente, pero para permitirle al Espíritu de Dios hacer aquello que tu cuerpo no puede. Esa libertad la tenemos en Cristo Jesús. Y la única forma de recibirlo es bajo la gracia, hermanos. Nada más. Y sí siento yo mucho por todas aquellas personas que se niegan a recibir este mensaje. Porque eso quiere decir que bajo la ley siguen estando esclavos a todo aquello que quieren salir. Y cada vez están sumiendo más y más y más. No, esto a mí nunca me ha dado risa, ¿verdad? Porque sí es una situación muy seria. Entonces Pablo comienza diciendo en muchos ejemplos que vamos a ver, a lo mejor no todos ahorita, pero por ejemplo, Hebreos capítulo 3 nos habla acerca de esa diferencia, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 5, dice que Moisés, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, fue fiel Moisés, fue el representante de la casa de Dios como siervo, como esclavo bajo la ley. ¿Fue fiel? Sí, sí fue fiel, pero como siervo de Dios. Porque dice, sobre toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Era una sombra de todo aquello que iba a venir años después. Pero Cristo, como hijo, si el representante de la casa de Dios bajo la ley era siervo, la casa de Dios bajo la ley eran siervos también. ¿Verdad que sí? El representante no iba a ser diferente a los demás, ¿verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y como Él es hijo, el representante, nosotros somos hijos también, ya no siervos. Nos está introduciendo a un lugar, hermanos, en el que hay una libertad y un reconocimiento de los derechos que tienen los hijos contra los siervos, que necesitamos tomar esa identidad de aquí en adelante para siempre y comenzar a desarrollarnos como tales. No que no debamos obedecer o servir, no, eso es algo que nadie nos los quita, el poder ser hijos y decir, sí padre, ¿a dónde voy yo ahorita? Yo me someto a tu palabra. Bueno, pues a lo mejor estás describiendo un siervo, ¿verdad? Pero un siervo que como hijo decide servir al Padre. ¿Lo ven? Eso no niega la identidad de hijo, pero no es siervo. Así que pongan su línea, disecten así con el bisturí y no vuelvan a llamarse siervos de Dios, porque oyen a otros decir, ¿cómo está siervo? Y no los criticamos, simplemente estamos separando la verdad e identificando que en el nuevo pacto Dios no nos sigue llamando siervos, sino que recibimos la adopción de hijos. Y yo les dije hace como 3 semanas que en la adopción de Dios, hermanos, ya no en nada se parece a la adopción del mundo. En la adopción del mundo, la persona que es adoptada tiene un DNA diferente al de los padres que lo han adoptado. Y aunque tiene los derechos de hijo y todo, ¿verdad? Pero el DNA es diferente. Pero la palabra adopción que Dios usa para describirnos a nosotros en Romanos es una que identifica a un hijo con el mismo DNA del padre, no con DNA diferente. Y eso lo podemos ver cuando nosotros nacimos de nuevo. Fuimos creados, nuevas criaturas en Él, hechos nuevos, una criatura que nunca antes había existido, jamás, hermanos. Nunca antes de Cristo, en 4000 años, desde Adán hasta la resurrección, nunca antes habían tenido una criatura como ustedes. Por eso les digo que son raritos.
Y si ustedes fueran sabios dirían, sí, soy rarito. Bastante. Gloria a Dios. Ok, ahora, Juan 1:12, se los dije hace 3 semanas, Juan 1:12 nos describe esto. Estamos dando fundamentos para que ustedes entiendan y se identifiquen con lo que son hijos, no siervos. ¿Ok? Entonces en Romanos 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vinimos en Cristo Jesús y en el momento en que nacimos se nos dio la habilidad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando estoy hablando de ser hechos hijos de Dios, en inglés se usa una palabra que se describe como sonship. Y sonship describe una relación que hay del hijo al padre, en esa dirección. Del hijo al padre. Es una relación de alguien que ha llegado a una madurez, que ha entendido su lugar de hijo, para poder caminar en perfecto estado delante del Padre, pero sin que el Padre le tenga que dar la mano. Ya no es niño. ¿Ok? Bien, entonces se nos dio la habilidad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 17 hay otro versículo también que ya lo hemos dicho muchas veces, pero nos describe y hace la diferencia entre la ley y la gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, que es Jesucristo, y la verdad, que es Él, que es Jesús, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Pues ya hemos visto mucho respaldo para poder entender que definitivamente de aquí en adelante a todo aquel que me hable acerca de mi necesidad de acatar ciertas reglas y seguirlas, no que nuestra conducta moral deba ser diferente, no, un hijo de Dios debe de caminar lo mejor que puede en ese momento y seguir adelante, nada más que tropieza y se levanta y sigue cambiando cosas. ¿Sí me entienden, hermanos? Es necesario que nosotros aprendamos a caminar así en esa forma, pero no tenemos que cumplir absolutamente nada. Es que si no te quitas eso, no puedes asistir acá. Es que no puedes traer pantalones como mujer. No te cortes el pelo. Ponte una, ¿cómo se llaman esas cosas? Chalinas. Aquí no se admite que se ponga desodorante. Hay iglesias así, hermanos, que no permiten que te pongas desodorante. Por eso se sientan muy atrás muchos. No los que están allá, no estoy hablando de los que están allá. Pero es cierto, hermanos, la ley se enfoca en todo aquello que tú necesitas cambiar para poder agradar a Dios. Y la gracia se enfoca en todo lo que Jesús hizo por ti, por lo cual ya eres agradable. Hay mucha diferencia, hermanos. No permitan que los etiqueten otra vez bajo la ley. No seamos groseros nunca, pero eso no quiere decir que no pueda yo hablar con las personas, tratar de explicar. Mientras me escuchen, ustedes, cuando ustedes los escuchen, mientras los escuchen, hablen. Si ya no lo están escuchando, no discutan, no tiene caso. Ok, Gálatas 4:5, seguimos poniendo cimientos. Aquí les voy a leer un versículo y luego me voy a ir a la Biblia amplificada, que esa sí la tenemos aquí. Gálatas 4:5 nos dice
que desde el 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese o rescatara con un precio que Él pagó. Ese fue el propósito. Alguien tenía que venir a caminar bajo la ley, porque el cuerpo de nosotros, Pablo ya nos dijo que no iba a poder hacerlo nunca. Un cuerpo de pecado nunca va a poder cumplir una ley que salió de la boca de Dios, que es santa. No puede. Pero Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los judíos. Para rescatarlos. ¿Sí lo ven? Está rescatando a alguien que tiene una esclavitud, hermanos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces fuimos rescatados de la ley con el propósito de ser adoptados y hechos hijos. Obviamente hay una diferencia. Si nosotros no podemos ver la diferencia entre la ley, la esclavitud, la gracia y la libertad, pues entonces ¿para qué habría estos capítulos aquí? Con estas explicaciones. ¿No creen que hay un motivo por el cual está escrito? Sin embargo, por alguna razón, que ya sé cómo se llama esa razón, la Iglesia de Jesucristo en sus diferentes denominaciones, en su mayoría, ha estado sujeta a esa esclavitud de la ley. Así se ha enseñado. Y en lugar de estar enfocándonos bajo la gracia, nos estábamos enfocando en la esclavitud que la ley trae. Por eso no hemos salido, hermanos. Pero ya se acabó ese tiempo. Aquí puede aplicar ese versículo de mi pueblo era destruido porque le faltaba conocimiento. Ya no. Ya no tenemos por qué ser destruidos. Tenemos el conocimiento. Nos falta comenzar a aplicarlo. Ok, les voy a leer nada más así rapidito de la Biblia amplificada, de ahí desde el versículo 1, bueno, la amplificada, ¿verdad? Dice, a lo que me refiero cuando yo, entre paréntesis, cuando hablo acerca de los hijos y sus tutores o guardianes, es esto. Mientras tanto, el heredero es niño, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Pero eso quiere decir que entramos a un nuevo pacto, pero somos niños. ¿Ven ahora por qué tenemos que crecer y llegar a la adopción de hijos, a una madurez? Los israelitas no tenían opción, estaban bajo un pacto en el cual eran esclavos. Y es lo mismo que ser niño. Pero en el nuevo pacto, hermanos, no tenemos por qué pasar por esa esclavitud. Sin embargo, las diferentes denominaciones nos han llevado a esa esclavitud, porque siguen enseñando la ley. ¿Verdad que sí? Pero no tenemos por qué pasar por ahí. De aquí en adelante, todos los discípulos de ustedes que vengan a Jesús no tienen por qué pasar por esa esclavitud en la que muchos de nosotros hemos estado, porque vamos a enseñar en acuerdo con esto. Mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. O sea, un esclavo y un niño, en la ley y en la gracia, cuando entras, en nada difiere. Aunque es, dice la Reina Valera, dice, aunque es heredero de todo. Pero no estás capacitado. Un niño no está capacitado para tener las responsabilidades de un hijo maduro. No puede,
¿Por qué? Porque está inmaduro. No puede con las responsabilidades. Bueno, bajo la ley había esa ignorancia y esa inmadurez. No podía haber un crecimiento para todos los que estaban bajo la ley. Por eso nunca fueron adoptados como hijos. Sino que está bajo autoridades, bajo guardianes, bajo administradores o tutores, hasta la fecha establecida por el padre, cuando es de una edad legal. Así nosotros, judíos o gentiles, cuando éramos, aquí lo está explicando Pablo, dice, cuando éramos niños, y está poniendo, la amplificada pone a judíos y a gentiles, hermanos, porque tú puedes entrar como gentil y estar bajo la ley. De hecho, la mayor parte de ustedes vienen de una esclavitud siendo cristianos. Entonces, la amplificada le da en el mero punto ahí, la mera llaga. Así nosotros, judíos o gentiles, cuando éramos niños, spiritually immature, espiritualmente inmaduros. Así que cuando estás bajo la ley, espiritualmente eres inmaduro. Wow, ¿verdad? Eran mantenidos como esclavos. Y esto es interesante porque la amplificada, por eso la quería leer, porque le da exactamente a donde quería llegar. Dice, espiritualmente maduros, eran mantenidos como esclavos bajo las enseñanzas elementarias de enseñanzas filosóficas o religiosas hechas por hombre. ¿A qué creen que se está refiriendo ahí? A la ley, hermanos. Eran mantenidos bajo las enseñanzas elementales que los mantenías como inmaduros. Está haciendo referencia a la ley. Ustedes les pueden seguir leyendo ahí. Porque está hablando desde el versículo 1 en adelante, está hablando de esa, la diferencia entre la ley y la gracia. Pero cuando el plan de Dios llegó a su tiempo indicado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo los reglamentos de la ley. Ahí está. A eso se está refiriendo, a que la esclavitud es bajo la ley. Los judíos nacieron bajo las regulaciones, se dice, está bien, o reglamentos de la ley. Eran esclavos bajo la ley. Para que Jesús pudiese redimir y liberar a aquellos que estando bajo la ley pudieran ser ahora adoptados o hechos hijos, como hijos de Dios con todos los derechos de un adulto y miembros de la familia. Para eso vino. Entonces nos está diciendo que la ley te mantiene esclavo e inmaduro y la gracia te hace entrar en una relación de hijo maduro con todos los derechos que hay en una familia de padre a hijo. Qué bonito, ¿verdad? Ahí estamos nosotros en ese entendimiento. Y todo aquel que quiera venir a ello, Dios no está haciendo acepción de ninguna persona. Entonces la ley es para niños, ¿verdad que sí? Para inmaduros. La gracia es para los hijos. Ya vimos lo que es la adopción,
Y hay una diferencia, obviamente muy grande, porque en el mundo también la adopción o una herencia se transmiten hasta que el heredero muere. Pero en nuestro caso el heredero ya murió y resucitó. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, pues la reina Isabel, desde que fue reina y cuando tuvo hijos, pues el primero que tuvo, el Prince Charles, era el indicado para heredar el trono. Pero para poder hacer eso, la reina tenía que morir. Y llegó a los 60 y nada, y 70 y nada, y 80 y nada, y 90 y nada, nomás le hace así, ¿no? Todavía. Ahora dicen que hasta anda corriendo ahí en el Big Ben. No, no es cierto. Pero a lo que voy, hermanos, es que tienen que esperar el tiempo que sea requerido para poder heredar el trono, ¿verdad? Legalmente. En el caso de nosotros no. La adopción de nosotros incluye una herencia ya garantizada y concedida para que tú actúes desde el momento que vienes al nuevo nacimiento. Obviamente tienes que crecer para poder entender eso. Bien. Quiero hacerles dos declaraciones chiquitas que... Déjenme primero leerles lo que dice el diccionario, me gustó mucho, el diccionario Thayer, T-H-Y-E-R, Thayer, ahí lo encuentran en el Lizard, acerca de la definición de adopción. Una de esas definiciones dice que es la naturaleza y la condición de los verdaderos discípulos de Cristo. Hijos adoptados es la naturaleza y condición de los verdaderos discípulos de Cristo, no esclavos. Quienes, habiendo recibido el Espíritu de Dios en sus corazones, fueron hechos hijos de Dios. Ese es el diccionario Thayer. La naturaleza y condición de los verdaderos discípulos de Cristo, quienes, por medio de recibir el Espíritu de Dios en sus corazones, fueron hechos hijos de Dios. Y eso se los puedo respaldar, se los doy, déjenme leérselos, no me tardo nada. En Romanos capítulo 8, esa definición de Thayer la podemos respaldar precisamente con estos dos versículos. Versículo 8, capítulo 8, versículo 14 y 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, la gran diferencia, hermanos, que estamos viendo en estos tiempos es que bajo la ley requiere un desempeño tú para poder recibir. Y nos habíamos sido engañados por muchos años, como que yo tenía que hacer algo para poder recibir eso. Y así seguimos todavía en algunas áreas. Sin embargo, la gracia nos dice que para poder nosotros ver manifiestas las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos que creer en la victoria de Jesucristo. Y por tanto hablar. ¿Lo ven? No tengo yo que actuar para traer, tengo que creer y después actúo. Actúo porque creo lo que Él hizo, no actúo para recibir lo que Él ya hizo. ¿Lo ven? Es bien importante entender esto, hermanos. Actúo porque creo la victoria de Jesucristo
en mi vida. Porque la creo, hablo. Pero no hablo para recibir la victoria. Entonces, cuando ustedes estén declarando, confesando, estén alertas de lo que su boca está diciendo. Porque la línea es muy delgadita al principio, cuando no entendemos bien los conceptos. Pero una vez que los entendemos, vamos a caminar en un poder y con una manifestación que la creación, dice Romanos 8, gime para que ustedes se manifiesten como hijos de Dios. Está gimiendo, hermanos. Está gritando para que esa creación sea libertada a todo lo que fue sujeta. Y no puede haber otra forma más que ustedes se manifiesten. Ahorita vamos a ver como un ejemplo muy, para que tengan ustedes una forma de seguir eso. Entonces, los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Y esa es la gran diferencia. De aquí en adelante, hermanos, ustedes tienen que aprender a que toda situación que se les presente, lo lleven primero al Espíritu de Dios. Y una vez que vayan al Espíritu de Dios, pueden tener una acción correspondiente. Pero no vayan y hagan la acción correspondiente al mundo sin consultar el Espíritu de Dios. Porque dice, todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nada nos cuesta, hermanos, toda situación en nuestras vidas, decir, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué dice tu palabra? Enséñame. Y hablen con Dios. Y luego cuando sientan una dirección, vayan y háganla. Respondan a eso y no tengan miedo a equivocarse, porque están honrando la gracia de Dios primero que todo. No es cuando se equivocan, se van a equivocar, hermanos. Pero estamos nosotros dando un honor a aquel que dice, yo te guío, yo me encargo, tú ven. En todas tus situaciones, ven conmigo primero. Yo te resuelvo todo y te enseño a caminar de la mano del Espíritu Santo. Y para hacer eso tenemos que comenzar a practicar. ¿Ok? Y obviamente, si yo estoy yendo al Espíritu de Dios o a Dios primero, ya no estoy tratando yo de desempeñar para recibir, sino de entender para accionar. ¿Verdad? Creo, por lo cual hablo. Y esa dirección nos las da el Espíritu de Dios. Ya no estamos partiendo desde un self-effort. Muy importante, hermanos. Y muy claro que está, ¿verdad? Ahora con esta diferencia. Entonces, los hijos son guiados por el Espíritu de Dios y descansan. Peleamos la buena batalla de la fe y hablamos para entrar y procuramos entrar en el reposo violentamente, como ustedes lo creen, pero estamos en un descanso porque sabemos que la victoria ya es nuestra. No tenemos que pelear para obtener, tenemos que pelear para descansar. No peleen para obtener la sanidad, peleen para entrar en el reposo que ya les dio la sanidad. ¿Verdad que son conceptos muy parecidos? Pero la iglesia no los habíamos practicado así. Los siervos son guiados por los 10 mandamientos y no descansan, sino they toil. Trabajan duro con el sudor de la frente para poder recibir. Bien, entonces, les voy a dar unos pasos, hermanos, no para que lo hagan como un ritual, sino nada más quiero que tengan claro estos 3 versículos para que sepan cómo debemos de responder o qué tenemos que hacer para poder comenzar a caminar cada vez más en la gracia de Dios, que es mediante el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es como un proceso o pasos para entrar en un proceso
y poder manifestarnos como hijos y tomar lo que es nuestro, porque tenemos autoridad. Y créanme, o sea, he entendido tanto con respecto, no lo digo para gloriarme ni vanagloriarme ni nada, digo, he entendido lo que no había entendido antes que hacía, equivocadamente, y confesaba, y por eso digo que he entendido tanto, porque ahora no es que tenga que dejar de confesar, ni tengo que dejar de pelear, sino tengo que saber por qué estoy peleando y desde qué punto de victoria estoy partiendo, no para ir y traerlo, sino para recibirlo y hablarlo. Muy diferente. Pues tengo autoridad, ustedes tienen autoridad, ahorita les voy a dar versículos, sí la tienen. Ya concedida por Dios, ya concedida por Dios. Jesús se los dio a los discípulos también. Y les voy a dar unos respaldos de eso. Vamos primero ahí a Romanos 8:19, donde nos dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo te digo a ti, manifiéstate. Ya es tiempo de que te comiences a manifestar. ¿Cómo? Vamos a comenzar con estos 3 versículos y con estos 3 pasos que les voy a dar, que son versículos nada más, pero los vamos a aprender y a ver desde el lente de, con estos tengo el entendimiento de cómo manifestarme en la creación y tomar mi lugar de hijo y la autoridad concedida en Cristo Jesús. El primer versículo que tenemos, se los di también la semana pasada, que es en Filemón 6. Y Filemón 6, hermanos, nos dice o nos habla acerca de, dice la participación o la coinonía o la comunión, pero la palabra también es la liberación, para que la liberación de... No, ese es Filipenses, es Filemón 6, Filemón 6, es un solo capítulo. Dice, para que la participación de tu fe, para que la liberación de tu fe, quiero que pongan atención, hermanos, porque esta es la explicación de ese versículo, para que lo vean desde esta perspectiva, para que la liberación o participación o comunión de tu fe sea efectiva o sea poderosa, para que la liberación de tu fe sea poderosa o efectiva en lo que estás hablando, tiene que haber primero un reconocimiento de todo el bien que está dentro de ti en Cristo Jesús. ¿Ok? Para que pueda haber poder saliendo de tu boca, liberando tu fe que está en la palabra, ese poder, tiene primero que haber un conocimiento de todo el bien que Jesús puso dentro de ti. Soy hijo de Dios, soy ungido, soy la justicia de Dios, soy la justicia de Dios. Tengo la unción del santo, conozco todas las cosas. Soy como Cristo aquí en la tierra, soy como Cristo aquí en la tierra. Para poder saber que hay poder en eso y yo poderlo liberar, pues tengo que primero conocer cuál es mi identidad como hijo y qué palabras son las que puedo hablar para poder liberar ese poder. Entonces, lo primero es tener el conocimiento en las Escrituras acerca de lo que yo puedo hacer y en qué tengo autoridad. ¿Tengo autoridad para ser sano? Sí. ¿Tengo autoridad para liberar esa sanidad en otros? Sí. Los discípulos los vemos, ahorita les doy ejemplos. Sí lo tengo. Pero para liberar y hablar y poder esperar que ese poder se manifieste, tiene que haber primero un conocimiento de todo eso que Dios puso dentro de mí, en el momento que nací de nuevo. Por eso estudiamos y leemos la Biblia. Eso fue el número 1. Número 2, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Una vez que yo comienzo a conocer
todo el bien que está dentro de mí y comienzo a liberar por fe el poder que hay en la palabra, según a los Corintios 4, versículo 13, me dice, cree, ¿verdad? Entonces estoy partiendo de lo que ya tengo aquí y ya tengo el conocimiento, lo creo. Tengo el poder de la resurrección activo en mi interior. Filipenses capítulo 3, por ahí nos dice, ese no lo puse, pero sí sé que está ahí por el versículo 8, 9, porque yo sé que es algo fuerte, ¿verdad? Efesios 1 lo dice en el versículo 20, 21 por ahí, nos dice que tenemos nosotros el poder con el cual Dios levantó de los muertos a Jesús. Pero aquí en Filipenses capítulo 3, está un poquito más claro. 10, dice, a fin de conocerle, bueno, 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No quieres hallarte con tu propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una justicia que viene por medio de la ley que ustedes no quieren, hermanos, pero sí quieren la justicia que viene por medio de la gracia, en Cristo. ¿Para qué? A fin de conocerle. Cuando ustedes comienzan a caminar en la justicia que es por la gracia en Cristo, van a comenzar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Va a comenzar a operar de su interior hacia afuera. Entonces ya lo tienen activo en su interior. El primer paso, Filemón, están conociendo el bien que está dentro de ustedes. Pero ahora, para que la liberación de mi fe sea efectiva y sacar ese poder de la resurrección que Filipenses 3 dice que yo tengo en mi interior, necesito creerlo primero y hablarlo en autoridad. No me malentiendan, porque yo sé que muchos malentienden este punto, pero no necesitan ya ir a preguntarle a Dios o a pedirle a Dios que les dé el poder de la resurrección. De hecho, el hacerlo es negar o cuestionar lo que Él ya hizo en Cristo Jesús en ustedes. Ya lo tienen en su interior. Aquí dice que ya está en su interior. No sé si fue Damaris o quién fue el que leyó el Efesios 1:3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya está dentro de ustedes. El poder de la resurrección también. Entonces no necesitan ir a pedirle a Dios ese poder de la resurrección. Úsenlo. Es decir, lo creo, lo hablo, el poder de la resurrección está en mí. Por lo tanto, yo digo a mi cuerpo que tiene esta condición y hablan. Están tomando autoridad, están hablando algo que está en su interior y que quieren ver manifiesto. No es para sanar, porque ustedes ya son sanos, es para manifestar en su cuerpo algo que el enemigo ha querido venir y estacionarse en ustedes. Díganle al enemigo que no tiene ningún parking space en su cuerpo. ¿Qué hacen ustedes si llegan ahí a un lugar donde ustedes en su oficina y ven el carro mío ahí parado? Y es el lugar tuyo. Es el de ustedes. Ya está el pastor. Pues es que al cabo soy el pastor. No, a ver. Sí. Pero, exacto. Pero hermanos, si lo permitimos cuando viene una situación, una enfermedad o algo, y se quiere estacionar en tu cuerpo. Para eso tenemos autoridad. Dice Dios, ven conmigo, entremos en juicio, habla tú, justifícate tú, habla tú. Es la autoridad que tenemos como hijos de Dios, que como niños nunca lo habíamos entendido. Señor, por favor, sáname. Sí, Señor, te pido por favor que esta persona sane.
En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Suena muy bonito, hermanos, pero no tiene poder. Porque estamos pidiendo algo que Dios ya concedió. Toma autoridad. Háblale a esa montaña. Dios te está diciendo, manifiéstate como hijo, no como esclavo. Efesios 3:20 es el tercero de este proceso. Entonces, primero, conocer el poder, todo bien que está en nosotros para poder liberar y que nuestra fe sea efectiva. Lo creo, por lo cual lo hablo. No lo hablo para obtenerlo, sino que creo que Jesús ya lo hizo, por lo tanto, hablo lo que ya está en mí. Y ahora entra el punto número 3, que a veces malentendemos. El poder no es tuyo. Dios lo puso dentro de ti, para que de en tu interior pudiese salir y trabajar en lo que necesitas ver, que está equivocado, que las tinieblas han ocupado cierto lugar. Pero Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, está hablando de Dios. Y aquí usa 2 veces la palabra poder y poderoso, y una es derivación de la otra, está hablando de dunamai y dunamis. Se oye igual, ¿verdad? Porque son derivados. Y está hablando de la fuerza de Dios, está hablando del poder milagroso de Dios, dinamita pura. Esa es la palabra, dinamita pura, para cambiar cualquier situación al instante. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias, Padre. No va a pasar nada. No va a pasar nada, hermanos, si ustedes se paran ahí. Porque Dios es poderoso, sí. Y más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos, sí. Pero termina diciendo, según el poder o el dunamis que está actuando en ti. ¿Cómo? Porque reconozco el bien que está en mí, en Cristo Jesús. Lo creo, lo hablo, lo saco de mi interior. Tomo la autoridad que tengo en Cristo Jesús. Y Dios es el que hace la obra. En su palabra ya está el poder. Dice Hebreos 1:3 que Dios sustenta todas las cosas, fíjense cómo lo pone, con la palabra de su poder, no con el poder de su palabra. Porque si fuera el poder de su palabra, la palabra sería más poderosa que su poder. Pero Dios dice, con la palabra de su poder, la palabra que Dios habla, lleva ya el poder de Dios. ¿Lo ven? Cuando ustedes hablan que el poder de la resurrección está en ustedes, el poder ya está ahí. Y ya está residiendo en su interior. Jesús dijo en Juan 14, con esto yo sé que los voy a convencer. Dice en Juan 14, Jesús mismo está aplicando esto que les estoy diciendo. Ya voy a acabar. En Juan 14 dice, Juan 14, el versículo 10, le dice a Felipe, Jesús, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, está diciendo Cristo a Felipe, las palabras que yo te estoy hablando, no las hablo por mi propia cuenta porque yo soy Dios, si era Dios, pero sin los privilegios divinos aquí en la tierra. Estaba caminando como hombre. Entonces Jesús está diciéndole a Felipe, las palabras que tú me escuchas hablar, no las hablo por mi propia cuenta, sino que como hijo del hombre, fui hijo de Dios, como hijo de Dios bajó y se hizo hijo del hombre, para que como hijo de hombre pudiera llevarnos a ser hijos de Dios. Y es lo que ahora estamos descubriendo por primera vez después de...
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino, fíjense cómo lo pone, qué tremenda es la palabra, sino que el Padre que mora en mí, o ustedes pueden decir, sino que Jesús que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús oía del Padre, obedecía como hijo, hablaba la palabra y el Padre hacía las obras. El poder estaba en la palabra de Dios. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Exactamente lo mismo. Pero tenemos que saber qué hay dentro de nosotros para poder hablarlo y esperar, con la autoridad del creyente, esperar que haya un cambio. Esperen un cambio siempre. Tomen autoridad. No va a caer un rayo. ¿Por qué se atrevió a hacerse hijo de Dios? Bien, esos son los tres versículos. Ustedes síganlos, sigan sacando revelación. El que reciba más revelación, tráigala el martes. La estamos escribiendo. Ya voy a acabar. En Mateo 10:1. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Señor, ¿quieres que sane esta persona? Otra vez bajo la ley. No, vayan esperando. Ustedes no son los responsables, pero ustedes van a ir en la autoridad del creyente a hablar la palabra de Dios para que esa enfermedad huya con la palabra que ustedes van a hablar, no para pedirle a ver si quiere que sane. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué palabra es esta? Que hablaba Jesús. ¿Qué palabra es esta? La mujer del flujo fue y Jesús iba caminando. Sabía lo que la Biblia decía ahí en Malaquías capítulo 4. Cuando el sol de justicia venga, en sus alas traerá medicina. Y la mujer del flujo sabía, porque había oído en las sinagogas, que si ese Jesús que venía era el Cristo, en sus alas tenía que traer medicina y ella tenía que quedar sana de su azote. Lo creyó y se fue por encima de todo el que se puso en medio. La palabra. Jesús era ¿cómo se dice? El poder vivo así. Nada más que había que extraerlo por medio de la palabra. ¿Verdad? ¿Lo ven, hermanos? Pedro o Pablo, no me acuerdo, el de la puerta la hermosa ahí, o sea, no traigo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Dónde está la oración? Padre, te pido por favor que lo sanes a este cojo. Ya tiene mucho tiempo ahí tirado. Hasta pena me da. No, levántate. Lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Tenemos que tener ese denuedo como cristianos, hermanos. Y quitar de en medio la vergüenza y la pena de que, ¿y qué pasa si no se levanta? No es problema tuyo. Por eso eres rarito. Bien, entonces con esta declaración termino. Toma autoridad y habla. Take authority and speak. Háblale a la montaña. Ahí está otra vez. Háblale a tu montaña. Toma la autoridad. No estés esperando nada. Tú toma tu derecho de hijo dado por Dios y habla a las situaciones que están delante de ti por causa de la victoria de Jesús. No lo hagas separado de eso, porque si tú te vas a Proverbios
18, 20 y 21, y no sabes, no tienes este conocimiento, vas a tomar el versículo ese y vas a decir, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ame va a comer de sus frutos. Soy sano en el nombre de Jesús. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estoy yo con ese versículo tratando de hacer que algo suceda en mí. Ese es viejo pacto. Pero si sé que en Cristo Jesús ya tengo la victoria y por lo cual hablo, ahora sí. Tengo una base de dónde salir y de lo llenura que tengo por su victoria, es que mi boca habla en autoridad acerca de que esa enfermedad tiene que salir en el nombre de Jesús. No va a poder resistir la victoria que Jesús obtuvo sobre el enemigo. Amén. Híjole. Así que todo lo que veas descompuesto, si esta semana, comenzando desde hoy, nomás voltea a ver aquí en Eagle Pass, algo que esté descompuesto así. Comienza a practicar desde dentro de tu carro si quieres para que no te vean rarito. Pero en el nombre de Jesús, háblale a esas situaciones. Y comienza a practicar eso. Amén. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios.